Estudio Escuela Dominical. Domingo 01 de diciembre de 2024. Tema: acciones imprudentes que contaminan al pueblo. Lección: Números 14, 36 al 40. Texto: Hebreos 12:15. Comentario: las acciones imprudentes son aquellas que se toman sin considerar las consecuencias, sin consultar a Dios, y sin buscar el consejo sabio. En la Biblia, hay numerosos ejemplos de cómo tales acciones pueden llevar a la corrupción, el pecado y la decadencia de un pueblo entero. La falta de prudencia en la toma de decisiones puede resultar en desviaciones de la voluntad de Dios, llevando a la idolatría, la injusticia y otros males que contaminan la pureza y santidad del pueblo de Dios. 1. La influencia del liderazgo. El rey Jeroboam, al establecer la adoración de ídolos, llevó a todo Israel al pecado y la idolatría, contaminando espiritualmente al pueblo. Léase en Primera de Reyes 12, 28 al 30, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. 2. La necesidad de consultar a Dios. Josué y los líderes de Israel actuaron imprudentemente al hacer un pacto con los gabaonitas sin consultar a Dios, lo que resultó en problemas futuros para Israel. Léase en Josué 9, 14 y 15, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. 3. Consecuencias del orgullo y la arrogancia. El rey Usías, en su orgullo, tomó una acción imprudente al asumir un rol que no le correspondía, lo cual trajo juicio sobre él y afectó negativamente a la nación. Léase en 2 de Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 4. El impacto de la desobediencia. La desobediencia de Saúl a las instrucciones de Dios no solo le costó su reino, sino que también afectó la integridad y bienestar del pueblo de Israel. Léase en 1 de Samuel 15, 22 y 23, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 5. Advertencia contra la injusticia. Las acciones imprudentes y corruptas de los líderes pueden traer injusticia y opresión, contaminando la justicia y la rectitud que Dios desea para su pueblo. Léase en Isaías 10:1 y 2, hay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos. 6. Responsabilidad individual y colectiva. Dios llama a su pueblo a arrepentirse y a tomar decisiones sabias, evitando las acciones imprudentes que llevan al pecado y la ruina. Léase en Ezequiel 18, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 7. El ejemplo de Jesucristo. Jesucristo nos da el ejemplo de humildad, obediencia y sabiduría en todas sus acciones, demostrando cómo debemos vivir para evitar la imprudencia y la contaminación espiritual. Léase en Filipenses 2:5 al 8. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Conclusión: las decisiones y acciones imprudentes tienen el potencial de causar un daño significativo y duradero tanto a nivel individual como comunitario. En la Biblia, se enfatiza la importancia de actuar con sabiduría y discernimiento, especialmente entre aquellos que tienen la responsabilidad de guiar y liderar. Este comentario explora cómo las acciones imprudentes pueden contaminar al pueblo y la necesidad de adherirse a los principios divinos para mantener la pureza y la integridad espiritual. Primer título. La difamación es duramente castigada por Dios. Versículos 36 y 37. Léase, Eclesiastés 5:2. Comentario: la difamación va en contra de los principios de amor, verdad y justicia que Dios nos ha enseñado. Es un acto que puede tener consecuencias devastadoras, no solo para la víctima, sino también para el difamador y la comunidad en general. Dios, siendo un Dios de justicia y verdad, detesta la falsedad y el engaño. La difamación es una forma de calumnia que puede causar daño irreparable a las relaciones y al bienestar emocional y espiritual de las personas. 1. Dios odia la falsedad y la calumnia. La lengua mentirosa y el testigo falso están entre las cosas que Dios aborrece, subrayando la gravedad de la difamación. Léase en Proverbios 6:16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 2. La consecuencia de las palabras injustas. Jesús nos advierte que todas nuestras palabras serán juzgadas, y que las palabras injustas y difamatorias nos pueden condenar. Léase en San Mateo 12:36 y 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 3. La difamación destruye relaciones. La difamación puede destruir amistades y relaciones, sembrando discordia y desconfianza. Léase en Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. 4. El juicio de Dios sobre los difamadores. Dios es el único juez justo, y aquellos que difaman a otros están usurpando su autoridad y enfrentarán su juicio. Léase en Santiago 4:11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? 5. La importancia del arrepentimiento. Aquellos que han difamado deben buscar el perdón de Dios a través del arrepentimiento sincero y la confesión de sus pecados. Léase en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 6. El ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de cómo responder a la difamación y la injusticia con verdad, amor y confianza en el juicio justo de Dios. Léase en 1 de Pedro 2:22 y 23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 7. La llamada a la verdad y la justicia. Como cristianos, somos llamados a hablar la verdad en todo momento y a rechazar la mentira y la difamación. Léase en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Conclusión: la difamación es un pecado grave que tiene repercusiones profundas tanto en la vida de los individuos como en la comunidad. Dios, en su justicia y amor por la verdad, condena la propagación de falsedades y calumnias. Los cristianos están llamados a vivir en la verdad,
a rechazar la mentira y la difamación, y a buscar siempre la reconciliación y la justicia. Aquellos que han participado en actos de difamación deben arrepentirse sinceramente, buscando el perdón de Dios y haciendo todo lo posible para reparar el daño causado. Al vivir según estos principios, podemos mantener la pureza y la integridad de nuestras relaciones y comunidades, honrando a Dios en todas nuestras acciones y palabras. Al vivir según estos principios, podemos mantener la pureza y la integridad de nuestras relaciones y comunidades, honrando a Dios en todas nuestras acciones y palabras. La palabra de Dios nos llama a ser personas de verdad, justicia y amor, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. En última instancia, al evitar la difamación y promover la verdad, contribuimos a la edificación y fortalecimiento del cuerpo de Cristo, honrando a Dios y protegiendo la integridad de su pueblo. Segundo título. Actuar con prudencia y verdad nos libra del mal. Versículo 38. Léase, Salmo 51:6, San Mateo 10:16. Comentario: la Biblia nos enseña la importancia de actuar con prudencia y verdad en todas nuestras acciones y decisiones. Estas cualidades no solo nos guían hacia una vida de rectitud y justicia, sino que también nos protegen del mal y sus consecuencias. La prudencia nos ayuda a discernir el camino correcto, mientras que la verdad nos mantiene en el sendero de la integridad y la honestidad. Este comentario explora cómo la combinación de prudencia y verdad es fundamental para vivir una vida que agrada a Dios y nos libra de los peligros del pecado y la injusticia. La prudencia, manifestada a través de la discreción, nos protege de tomar decisiones impulsivas y nos preserva de los errores que pueden llevarnos al mal. Léase en Proverbios 8:12 y 13. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. La sabiduría y la prudencia están estrechamente relacionadas. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, nos lleva a aborrecer el mal y a actuar con rectitud. Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. 2. La verdad como fundamento de la vida cristiana. La verdad es un principio fundamental en la vida de un creyente. Vivir en la verdad significa ser honesto, íntegro y sincero en todas nuestras interacciones y decisiones. Léase en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad tiene un poder liberador. Nos libera de las cadenas del pecado, la mentira y el engaño, y nos permite vivir en la luz de Dios. Léase en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 3. La protección de Dios al actuar con prudencia y verdad. Dios promete protección y bendición a aquellos que actúan con prudencia y verdad. Al vivir de acuerdo con estos principios, nos colocamos bajo su cuidado y guía. Proverbios 2:7 y 8, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. 4. La verdad debe ser la base de nuestras relaciones. Esto significa ser sinceros, transparentes y evitar la manipulación o la mentira. Léase en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Otras referencias para el título. Proverbios 2:7 y 8, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Proverbios 12:6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Salmos 25:21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Conclusión, actuar con prudencia y verdad nos libra del mal, nos guía en el camino de la justicia y nos coloca bajo la protección de Dios.
La prudencia nos ayuda a tomar decisiones sabias y a evitar las trampas del pecado, mientras que la verdad nos mantiene en la integridad y la honestidad. Al vivir de acuerdo con estos principios, honramos a Dios y fortalecemos nuestras relaciones y comunidades. Dios nos llama a ser personas de prudencia y verdad, reflejando su carácter en todas nuestras acciones y decisiones. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia a su palabra, podemos cultivar estas virtudes y vivir vidas que glorifiquen a nuestro Señor y Salvador. Al hacerlo, no solo nos protegemos del mal, sino que también somos luz y sal en un mundo que desesperadamente necesita la verdad y la sabiduría de Dios. Tercer título. Gran tristeza del pueblo a causa del pecado. Versículos 39 y 40. Léase, Salmo 38, 17 y 18, Esdras 10:1. Comentario: el pecado tiene consecuencias devastadoras en la vida de las personas y de las comunidades. Cuando el pueblo de Dios se aparta de sus mandamientos, inevitablemente experimenta dolor, sufrimiento y tristeza. Esta tristeza, aunque dolorosa, puede ser una fuerza poderosa para el arrepentimiento y la restauración. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo el pecado del pueblo conduce a la tristeza, pero también cómo esta tristeza puede ser un catalizador para volver a Dios. 1. Separación de Dios. El pecado separa al pueblo de Dios, causando una ruptura en la comunión con Él y una sensación de abandono y desolación. Léase en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 2. Dolor y sufrimiento. El pecado trae consigo una carga de dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, que afecta profundamente al individuo y a la comunidad. Léase en Salmo 38:3 y 4, no hay parte sana en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. 3. Pérdida de bendiciones. La desobediencia a Dios y el pecado resultan en la pérdida de sus bendiciones y en la experiencia de maldiciones y dificultades. Léase en Deuteronomio 28:15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. 4. La tristeza como reacción al pecado. La tristeza que sigue al pecado puede ser una respuesta natural y saludable, señalando una conciencia activa y un corazón que aún busca a Dios. 5. Arrepentimiento sincero. La tristeza por el pecado lleva al pueblo a un arrepentimiento sincero, reconociendo su maldad y volviéndose a Dios con todo su corazón. Léase en Joel 2:12 y 13, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La tristeza lleva a la confesión pública de pecados y a la búsqueda de restauración y reconciliación con Dios. Léase también en Nehemías 9:1 y 2, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. 6. Deseo de cambio y obediencia. La tristeza que proviene de una convicción divina produce un deseo de cambio y de obediencia a los mandamientos de Dios, conduciendo a la salvación. Léase en Segunda a los Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 7. Ejemplos bíblicos de tristeza por el pecado. A. El pueblo de Israel en Egipto. Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
El sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto, resultado de su pecado y la opresión, llevó a un clamor a Dios por liberación. B. El rey David y su pecado, Salmos 51, 1 y 2, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. David, tras su pecado con Betsabé, experimentó una profunda tristeza y arrepentimiento, clamando a Dios por purificación y restauración. C. El llanto de Nehemías, Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías lloró y se lamentó al escuchar sobre la desolación de Jerusalén, llevando al pueblo al arrepentimiento y a la acción para reconstruir la ciudad. 8. El propósito redentor de la tristeza. A. Convicción del Espíritu Santo, San Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo usa la tristeza para convencer al pueblo de su pecado y llevarlos al arrepentimiento y a la justicia. B. Restauración de la comunión con Dios, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La tristeza y el arrepentimiento conducen a la restauración de la comunión con Dios y la sanación de la tierra y del pueblo. C. Motivación para la obediencia, Salmo 119:67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La experiencia de tristeza y humillación por el pecado motiva al pueblo a guardar la palabra de Dios y a vivir en obediencia. Conclusión, la gran tristeza del pueblo a causa del pecado es una respuesta natural y necesaria ante la gravedad de la desobediencia a Dios. Esta tristeza no solo refleja una conciencia sensible a la santidad de Dios, sino que también puede ser el primer paso hacia el arrepentimiento y la restauración. La Biblia nos muestra que, aunque el pecado trae dolor y sufrimiento, la tristeza que surge de una convicción genuina puede llevar al pueblo de Dios a buscar su rostro, a confesar sus pecados y a recibir su perdón y sanidad. Dios, en su misericordia, usa la tristeza para acercarnos a Él, para mostrarnos nuestra necesidad de su gracia y para guiarnos hacia una vida de obediencia y justicia. Al reconocer la seriedad del pecado y permitir que la tristeza nos lleve al arrepentimiento, podemos experimentar la restauración de nuestra relación con Dios y la renovación de nuestras vidas. La gran tristeza del pueblo a causa del pecado, por lo tanto, puede convertirse en una bendición disfrazada, llevando al pueblo de Dios a una mayor dependencia de su gracia y a una vida más plena en su presencia. Texto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Comentario para el texto. Este versículo de la carta a los Hebreos nos advierte sobre dos peligros espirituales importantes: no alcanzar la gracia de Dios y permitir que una raíz de amargura brote y contamine a otros. La exhortación comienza con una llamada a la vigilancia: mirad bien. Esta frase nos insta a estar atentos y cuidadosos en nuestra vida espiritual y en la vida comunitaria. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.